Los invasores llegaron sin previo aviso. Llegaron en silenciosas naves, monstruosas borrando las estrellas sobre las colonias ultraperiféricas de la humanidad. El Salzerth, un imperio que si hubiera aplastado a cientos de civilizaciones bajo sus garras, asumió que esta guerra sería como todas las demás, un corto exterminio brutal. Estaban equivocados. La primera colonia cayó en cuestión de horas, sus defensas destrozadas por el bombardeo orbital. El segundo luchó durante mucho tiempo, su milicia sosteniendo desesperadamente la línea hasta que sus armas se sobrecalentaron y sus cuerpos cedieron. El tercero fue donde las cosas cambiaron. De nuevo Avalon, un mundo próspero, rico en recursos y cultura. No tenía posición, ejército, sin buques de guerra, sin defensa, más allá de unos pocos drones policiales. Cuando el Zarth aterrizó, ellos ganado, asustado, esperado, en cambio, encontraron rabia que los humanos de New Avalon hicieron. Suplicaron misericordia. No se rindieron. Lucharon con uñas y dientes, barricando calles, convirtiendo equipos de minería en armas y manipulando manzanas enteras de la ciudad para explotaron durante 3 semanas. Los Zerith los masacraron por miles. Los generales reptiles, cada vez más frustrados por la pura terquedad de sus presas. Los humanos lucharon incluso cuando sus ciudades ardían, mientras sus cielos se volvían negros con humo. Sin embargo, nunca fue una cuestión de si el nuevo Avalon caería, solo cuando. Pero entonces, los cielos se oscurecieron por otra razón. Al principio el Zarth pensó que era un eclipse, una anomalía cósmica, algo natural. Entonces el trueno vino primero, golpe orbital, golpeó la nave de mando de Zarth, como un martillo divino. Sus escudos colapsó en un instante, y al siguiente, una lanza cegadora de energía lo partió. Endosó el suelo debajo de los invasores. Tembló mientras el aire se llenaba de estampidos sónicos. El cielo se abrió, revelando monstruosos buques de guerra blindados negros que descendían del cielo. Habían llegado los Dreadnoughts. Cada uno era una ciudad de muerte erizada de cañones de riel del tamaño de rascacielos y bahías de misiles que podrían reducir continentes para rebelarse. Sus agujeros perforaban cicatrices de guerras Sin embargo, se movieron con un propósito aterrador. Desde su vientre los barcos de desembarco se derramaron como langostas enjambradas, descendiendo sobre las calles en ruinas de New Avalon, y de aquellas naves de desembarco vinieron a ellos los marines de Terán, de 8 pies de altura, con armadura motorizada. Sus vísceras brillaban con la fría rabia mecánica de su especie. Sus armas no disparaban. Proyectiles lanzaron devastación. Los Zarth, los conquistadores de Mel Mundos, finalmente sintieron lo que era ser presa en lo que habían creído. La humanidad era débil, una raza incipiente, apenas salió de su cuna. Pero tenían olvidada una verdad, una leyenda susurrada entre las pocas especies que habían sobrevivido guerra con la humanidad. Si golpeas a la humanidad, entonces Dios te ayude cuando sus máquinas de guerra llegue. Y mientras los Dreadnoughts reinaban el fuego sobre los invasores, mientras los marines de Terán los aplastó debajo de sus botas, mientras el último general Zarth gritaba el vacío de misericordia, nadie respondió, solo quedó la muerte. El Zarth nunca había conocido el miedo. Así su imperio había conquistado y aniquilado a más de 100 especies que planetas quemados aplastaron rebeliones y convirtieron civilizaciones enteras en notas a pie de página en la historia, pero nada las había preparado para la ira de la humanidad. Nuevo, las ruinas de Avalon temblaron cuando los nudos rojos abrieron fuego desde la órbita de su masa conductores, lanzando rondas de hipervelocidad que destrozaron la lancha de desembarco. Salzartantes de que pudieran huir. Los buques de guerra que intentaron escapar fueron destrozados por cañón de riel de precisión. Fuego en el suelo. Los marines de Terán se movían como espectros de la muerte. Ellos avanzaron a través de las calles en ruinas,
con una eficiencia despiadada. Su imponente poder armaduras, construidas para la destrucción, su arma cada una más poderosa que la más pesada. La ordenanza en el arsenal de Zarth desgarró a sus enemigos como si la cacareada armadura estaba hecha de papel. Un guerrero Zal-Zarth de más de 7 pies de altura, con músculo a escala perfeccionado para la guerra, se abalanzó sobre uno de los gigantes humanos que balanceó su plasma blade. Down, esperando atravesar la armadura, el marine apenas se inmut o punto A derrapó. El brazo del alienígena a mitad del golpe, aplastando huesos y escamas, con una mano antes de clavar su puño en su cráneo. L a cabeza del Sari. Explotó en un chorro de sangre verdosa. Los demás dudaron. C o enquistadores de unas 100 especies. Dudaron. El marino dio un paso adelante, y en un voz que retumbó como el juicio de un dios, habló una palabra. El pánico se extendió por las fuerzas de Zarth como un reguero de pólvora. A sus comandantes les gritó que mantuvieran su posición, pero era inútil. Su invasión, cuidadosamente planificada, se había convertido en una pesadilla. Los humanos no luchaban por territorio, ni siquiera luchaban por venganza, los estaban borrando. Un oficial de Zarth, uno de los pocos que todavía intentaba mantener el orden, ladraba órdenes a sus comunicaciones. Envía refuerzos, necesitamos apoyo aéreo. Él nunca terminó una ronda de pistola de riel perforada a través de su cuerpo, desgarrándolo antes de detonar una carga de plasma detrás de él. Toda la calle se iluminó de una azul bola de fuego sobre una cañonera Terán. Se precipitó por el cielo con sus motores rugiendo. Lo vieron. Muerte sobre los alienígenas que huían. Cañones automáticos destrozando a los que intentaron escapar de la masacre. La flota Zarth en órbita ya habían sido paralizados. Su fuerza de invasión estaba siendo masacrada. Y luego, el horror final llegó desde el acorazado líder. Una transmisión resonó en el campo de batalla. Una voz calculada en frío, lleno de la furia de una especie que había sido subestimada durante demasiado tiempo. Este es el almirante Eliascan de la Armada de la Federación de Terán. Tus fuerzas han invadido el espacio humano soberano. Recibas misericordia, no se te dará la oportunidad de retirarte. Lo harás quemados y luego los exterminadores desplegados. Estos no eran infantes de marina. Estos eran algo más. Algo peor. 10 pies de alto en armadura exoesquelética. Sus armas vaporizaban todo lo que tocaban. Su mera presencia enviaba un terror frío a través de ellos. Incluso los guerreros Zal-Zarth más curtidos en la batalla fueron los enviados cuando la humanidad quería que terminara una guerra. Cuando el alto mando Zal-Zarth recibido el metraje, lo poco que quedaba de él, hicieron algo que nunca antes habían hecho. Ordenaron una retirada total, no una retirada estratégica, no un reagrupamiento. Huían del Imperio Zarth. Habían aprendido demasiado tarde que algunas especies se acobardaban cuando invadieron a una humanidad rendida. La humanidad no solo se defendió, terminaste. Las fuerzas de Zarth intentaron retirarse. Intentaron sus últimos buques de guerra restantes. En órbita activaron unidades de salto de emergencia desesperados por escapar de la masacre de abajo, pero los humanos habían anticipado este objetivo. Sus unidades FTLE, el almirante Khan, no ordenó a nadie. Hojas de los dreadnoughts, rayos de energía concentrada lanzados a través de la oscuridad. Los barcos de Zal-Zarth, ya maltrechos y ardiendo, tenían sus motores talladas como tumores. Sus raíces de escape se convirtieron en trampas mortales. Su desesperación, los intentos de huir, se convirtieron en una lenta destrucción agónica cuando los buques de guerra humanos los recogieron separadas, una tras otra. Las naves Zarth explotaron sus escombros, uniéndose el cementerio de naves que ahora orbitan Nu Avalon por primera vez en su historia.
Los Salzar se habían encontrado con un enemigo que no se limitaba a repelerlos. La humanidad no solo ganó guerras, borró el concepto de la victoria de sus enemigos de existencia. Pero lo peor estaba por venir. Los exterminadores marcharon a través de las ruinas de la ciudad, su armadura brillando bajo el cielo iluminado por el fuego. Ellos no hablaron, ellos no tomaron prisioneros, solo cazaron a un oficial sobreviviente de Salzar, uno de los pocos de los que habían logrado reagruparse. Se escondieron detrás de un edificio en ruinas, mirando con horror a sus guerreros. Una vez orgullosos conquistadores, ahora revueltos como alimañas, asesinados a tiros uno por uno. Un camarada cercano, un guerrero más joven, comandante, tembloroso. ¿Qué hacemos? El oficial se tragó la garganta seca. Nosotros, ríndete. Las palabras sabían a ceniza que su gente nunca se había rendido. Antes era impensable, inaceptable. Pero mientras veía a un solo exterminador desgarrar un Salzar, unidad pesada, con sus propias manos, rasgando su armadura, reforzada, abierta como papel, él sabían que no tenían otra opción. Activó su comunicador transmitiendo en todas frecuencias. Este es el comandante Sora de la flota invasora Zarth. Nos rendimos. Rendirse. El campo de batalla quedó en silencio. Las fuerzas restantes de Zarth abandonaron sus armas arrodilladas en las calles, destrozadas, manos levantadas por un breve momento. Esperanza parpadeó en el corazón del comandante. Tal vez los humanos mostrarían misericordia. Entonces llegó la respuesta. No era como almirante Kane quien respondió. Fue una voz de mujer fría, calma y rendición despiadada. Una pausa, ¿no? Y luego, ellos exterminadores abrieron fuego. No dudaron, no pararon, ejecutaron el Zarth con eficacia aterradora. No hay sobrevivientes, no hay prisioneros, no. La comandante de Chance. Sora apenas tuvo tiempo de gritar antes de que se vaporizara una ronda de plasma. Ese ucranio, el último de los invasores, murió, asfixiando con su propia sangre sus cuerpos. Nuevo Avalon estaba manchado de verde, con sangre de sal. Zarth y la humanidad no los lloró. Esto no fue solo venganza, esto fue un mensaje. Días después, el mundo natal de Zarth recibió la transmisión de su emperador. Una vez temido a través de las estrellas, vi con horror como el rostro del almirante Caín aparecía en el pantalla. Esta fue tu única advertencia. Él dijo que viniste a nuestros mundos, tú masacró a nuestra gente y ahora sabes el costo detrás de imágenes de la exterminio. Jugó cuerpos de Zarth quemados y destrozados, sus buques de guerra reducidos. AA a la deriva destroza a sus guerreros poderosos, conquistadores cazados como animales. Almirante Caín inclinó su mirada hacia adelante como una espada. Si tan solo respiras el dirección de la humanidad de nuevo, no nos detendremos en tu flota. Vendremos por tus mundos, vendremos por tus ciudades y convertiremos toda tu especie en un recuerdo. La transmisión cortó el silencio. Cayó en la sala de guerra de Zarth el emperador. Un ser que alguna vez tuvo ordenó la muerte de miles de millones. Sin dudarlo tembló por primera vez. La historia de su imperio. Conocieron el miedo, y por toda la galaxia se extendieron susurros entre las naciones alienígenas. Los humanos, la especie una vez ignorada como débil, habían demostrado algo aterrador. No eran solo sobrevivientes, eran los monstruos que pesadillas temían. Que el imperio Zarth estuviera al borde del colapso. Noticias de la masacre en New Avalon se extendió más rápido que cualquier anuncio oficial. La brutalidad de la respuesta de la humanidad conmocionó al Consejo de Guerra del Imperio. Flotas enteras guardaron silencio. Los generales rechazaron las órdenes que el propio emperador había dado. Retiró al aislamiento sus asesores, susurrando de rendición.
sin precedentes negociaciones, un acto que nunca se había considerado en la historia de Salzar. Pero no eran solo los Salzarth quienes observaban a través de la galaxia otros imperios, muchos de ellos. Una vez salivando ante la idea de repartirse las colonias de la humanidad, de repente se encontraron ellos mismos repensando sus ambiciones. El dominio Vathi, cuyo insectoide los guerreros se habían enorgullecido durante mucho tiempo de su insaciable expansión, abruptamente retiraron sus flotas fronterizas del espacio humano. El sindicato Kath, un imperio criminal que había traficado con esclavos humanos durante años, cesó repentinamente todo comercio humano. De la noche a la mañana, sus estaciones desaparecieron silenciosamente del espacio conocido. Escondiéndose incluso el concordato Serafí, una raza aislacionista avanzada, que durante mucho tiempo había considerado la humanidad demasiado primitiva para la diplomacia, abrió canales de comunicación con la Federación Terana por primera vez en historia. Una cosa estaba clara: los humanos habían cambiado el reglas, pero la humanidad no había terminado. El almirante se paró a bordo del puente del juez de TF. Ese su buque insignia Dredd, como los informes finales de New Valen, se desplazó por su pantalla 0 Salzarth, sobrevivientes 0 civiles humanos bajas, posteriores a la liberación 0 buques de guerra, enemigos a los que se les permitió escapar un perfecto victoria absoluta. Él había dejado claro su mensaje: la humanidad no sería presa, no ahora, nunca más. Pero ahora había una gran decisión que tomar detrás de él. Habló la estratega Vera Lynn, una de las tácticas más temidas de la Federación fríamente. Deberíamos terminarlos. Cain se volvió hacia ella. Ya está en la expresión rota de Link. Permaneció ilegible. No lo suficientemente rota. El emperador todavía respira su flota. Aunque herido todavía existe. Si nos detenemos ahora en un siglo, tal vez 2, ¿podrían ella? Se inclinó hacia atrás. ¿O podríamos asegurarnos de que nunca lo hicieran? No hubo vacilación en su voz sin crueldad, solo pragmatismo. Exhaló Caín, que había conocido esto. Se avecinaba, sabía que el Consejo de Guerra exigiría el exterminio total, y parte de él estuvo de acuerdo. Pero otra parte, enterrada profundamente, se preguntó si esta era la línea. En el momento en que la humanidad se cruzó con otra cosa que los Arth habían elegido cuando invadido, habían tratado de exterminar a la humanidad. Ahora la humanidad tenía que decidir si simplemente derrotarían a sus enemigos o se convertirían en algo mucho peor. Caín se volvió hacia el mapa hueco, donde brillaba el mundo natal de Zarth, la oscuridad, como una fruta madura, esperando ser aplastada. Una orden Yun. Imperio dejaría de existir, y por todo el puente Su los oficiales esperaban su decisión, de si la venganza de la humanidad terminaría aquí o los cielos sobre el mundo natal. 0 se oscurecen al lado. Caín respiró hondo y luego él dio la orden. El puente del juez de TFS cayó. El peso de la historia flotaba pesadamente en el aire, cuando la voz del almirante Caín resonó a través del comando cubierta: despliegue la flota. Terminamos esto a través de la inmensidad del espacio. Ella, máquina de guerra de la Federación de Terán, rugió a la vida. Cientos de barcos acorazados. Los destructores de acorazados formaron con perfecta precisión, sus enormes motores ardiendo como estrellas moribundas en el corazón de la formación. 3 de las más grandes de la humanidad se alzaban, armas aterradoras. Los purificadores no eran barcos, eran juicio dado en colosales plataformas de armas móviles, diseñadas para planetarios aniquilación. No llevaban tropas, ni diplomáticos, ni condiciones de rendición. Ellos llevaban fuego infernal y se dirigían directamente al mundo natal de Salzarth, en Zauzar, el mundo capital del imperio Zarth. El pánico había llegado a su punto máximo. El emperador se sentó congelado en su trono, mirando los informes de inundaciones en naves humanas
cercándose a todos los intentos de negociación, ignoró las defensas orbitales preparadas, pero tiempo de supervivencia, rechazado menos de una hora. Las poderosas flotas del imperio se habían ido, sus guerreros, los conquistadores de 100 civilizaciones, se habían convertido en cenizas, y ahora los humanos venían a por ellos. En el corazón del emperador se volvió hacia su consejo de guerra. ¿Qué hacemos? Las palabras probaron de miedo, un miedo que Salazar nunca había conocido. Nadie respondió porque había no queda nada por hacer. La flota humana llegó orbital. Salzar las defensas. Abrieron fuego en el momento en que aparecieron. Una última posición desesperada, el cielo quemado, mientras cañones antibuque desataban torrentes de plasma y rondas cinéticas. Plataformas de defensa llovían nuclear misiles lanzados al vacío. No importaba que la humanidad hubiera visto esto antes. Por cada disparo que disparaban, los buques de guerra de Terón respondían con 1000 rieles. Las armas destrozaron las estaciones orbitales antes de que pudieran bloquearse en un objetivo. Enjambres de bombarderos no tripulados atravesaron el caos, reduciendo las defensas planetarias a cráteres humeantes, y luego ellos purificadores entraron en posición. Un silencio cayó sobre el campo de batalla. Incluso el defensores de Zard, los que aún estaban vivos, se detuvieron horrorizados porque habían escuchado rumores de planetas reducidos a cenizas por las armas humanas, pero seguramente incluso los humanos no harían esto. Y luego vino la transmisión. Almirante Cain mirando hacia abajo en el planeta, su voz definitiva y absoluta. Este es el precio de los purificador. Disparó el primer impacto. Destrozó continentes. Una ola de energía, a diferencia de todo lo que los Salazar habían visto alguna vez, estalló en todo su mundo natal. Las ciudades que alguna vez fueron faros brillantes de su imperio, se vaporizaron en un océanos instantáneos, hervidos en el cielo, convirtiendo la atmósfera en una asfixia. Páramo en llamas. El emperador, que miraba desde su losi, nunca más se subestimará la galaxia. Nunca volvería a ser la misma. Durante semanas después de la caída del Zerd, un inquietante silencio se cernía sobre el espacio conocido. Sin imperio, ninguna flota se atrevió a mover a las grandes potencias que alguna vez conspiraron y trazado sobre colonias humanas. Ahora esperaban, observando qué haría la humanidad a continuación. El dominio Vati, cuyos guerreros alguna vez se jactaron de romper huesos humanos por deporte, cerró sus fronteras de la noche a la mañana. Se purgó el sindicato CAD, que alguna vez prosperó con la trata de personas, los registros de sus tratos, y se retiraron silenciosamente del escenario galáctico. El poderoso concordato Sarafi, que había descartado a la humanidad como una especie primitiva, indigna de diplomacia, ahora enviados a la tierra con la esperanza de orar para establecer la paz antes de que fuera demasiado tarde. Pero la humanidad no respondió. La humanidad calló. Y ese silencio fue peor que cualquier guerra en la Tierra. Los líderes de la Federación Terana se reunieron en secreto. Sei había ganado. Una especie había sido borrada, y ahora una pregunta pendía sobre lo más altos rangos de la Federación, una pregunta que nadie se atrevió a hacer en voz alta. ¿En qué estamos ahora? El almirante Cain se sentó en la sala de guerra, mirando el mapa estelar que tenía ante él. Una vez que un vasto imperio orgulloso, era ahora un vacío sin señales, sin transmisiones, solo oscuridad. Al otro lado de la mesa, la gran estratega Vera Lin rompió el silencio. Los Vati son los siguientes. Caín no reaccionó. Lin se inclinó adelante, su voz medida, calculada. Ellos fueron los primeros en probarnos. Esclavizaron a nuestra gente, quemaron nuestras colonias, vitorearon mientras nuestros barcos fueron destruidos. Ahora tienen miedo, se han retirado. Pero el miedo se desvanece, los recuerdos se desvanecen. Ella cerró los ojos con Caín.
Si nos detenemos aquí, si los dejamos recuperarnos, pelearemos esta guerra de nuevo en 100 años. Los dedos de Caín se tensaron alrededor. Del borde de la mesa había dado la orden de acabar con los Salazar, que había visto cómo su mundo natal han quemado, mientras sus ciudades se desmoronaban. Él había hecho del mensaje de la humanidad claro, pero ahora era diferente. El Vathi no era el Zarth, no habían invadido la tierra, no habían quemado Nueva Avalon. Habían esclavizado humanos, sí. Habían luchado contra colonias humanas. Sí, pero nunca habían declarado una guerra total, destruirlos. No sería venganza, sería conquista. Y Caín no estaba seguro de si la humanidad estaba lista para eso, o peor, si ya. Exhaló y se quedó quieto. La palabra atravesó la habitación como una espada. Lynn levantó una ceja sin que Caín conociera su mirada. La guerra ha terminado. Ganamos, no necesitamos convertirnos en lo que temían, erramos, silenció. Luego una voz del sombras. ¿Y qué pasa si? Ya tenemos todos los ojos puestos en la puerta. El hombre dio un paso adelante, alto, severo, su uniforme negro. Insignias, director. Elias Crow, la cabeza de la Dirección de Inteligencia de Terán. El hombre que había orquestado la respuesta humana. Desde el sombras cuervo entró en la luz sus ojos fríos. ¿Crees que la guerra ha terminado? Él dejó fuera una risa seca sin almirante. Solo acaba de comenzar. Caín frunció el ceño. Explicar. Cuervo se volvió hacia el mapa estelar tocando algunos controles. La imagen cambió repentinamente. No era solo el espacio Vathi, el espacio Kath Syndicate o el espacio Sarafi. T o da la galaxia resaltada en rojo, que abarca cientos de sistemas. Era algo que Caín nunca había visto antes. ¿Qué es esto que Caín preguntó con voz baja? Los labios del cuervo se curvaron en algo parecido a una sonrisa, la verdad. Él dijo que esto es lo que Nuno le dijo. Almirante, esto es lo que los políticos tenían demasiado miedo de revelar. Esta es la razón por la que nunca se suponía que lo hiciéramos. Detente. En el Salzarth, la mandíbula de Caín apretó. ¿Qué demonios? ¿Estás hablando de cuervo? Dio un paso adelante. Su voz se volvió navaja sharp. Pensabas que los Zarth eran el enemigo. Pensabas que los Vathi eran una amenaza. Pero no son nada. Solo son jugadores en un juego mucho más grande de lo que imaginabas. Una zona negra apareció en el borde del mapa galáctico, un lugar sin historia registrada, sin imperios conocidos, solo silencio. Caín entrecerró los ojos. ¿Qué es ese cuervo? Exhaló. A los que vienen un escalofrío corrió por la habitación. Incluso Lynn, alguna vez compuesto, se puso rígido ligeramente. Caín se cruzó de brazos, cuya voz de cuervo era sombría. La arquitectos, el nombre envió una oleada de inquietud a través del Consejo de Guerra, que Caín nunca había escuchado. ANDs. Pero la forma en que reaccionaron los demás le dijo que lo habían hecho. Dio un paso adelante. Explicar la expresión de cuervo endurecido. ¿Crees que ganamos, almirante? Pero nunca fuimos luchando por la supervivencia. Amplió el mapa aún más, y aparecieron docenas de zonas negras. Cientos de sectores enteros de la galaxia vacíos, silenciosos. La voz del cuervo muerto cayó a un susurro. No estábamos luchando por vivir. Estábamos luchando para demostrar que éramos dignos de. Cuando la habitación se enfrió, Caín apretó los puños. Dignos de lo que Cuervo volvió a mirar. El de existir. El silencio era asfixiante. Y entonces sonaron las alarmas. Caín se volvió hacia la pantalla hueca, justo cuando el mensaje llegaba a través de objetos no identificados. Detectado. En el borde galáctico, firmas masivas de energía entrante. Primer contacto inminente. Cuervo exhaló. Están aquí. La sangre de Caín corrió frío, porque en las profundidades del espacio, más allá de las ruinas del cero, algo estaba llegando. Y esta vez la humanidad no estaba luchando por venganza. Estaban luchando para sobrevivir. El puente del juez
estaba bañado en sirenas de advertencia de luz roja.gr Cuando los informes entrantes inundaron la pantalla hueca principal, la mente de se corrió mientras él tomó los datos desconocidos. Envía firmas de energía desconocidas. Cada lectura estaba más allá de todo lo registrado en el espacio conocido. No eran Betty, no eran Kath, no eran Sarapi, y lo peor de todo es que no lo eran. Teniendo a Caín, se volvió hacia su oficial de comunicaciones y le preguntó qué tan lejos están. O usar FDL. Lo que sea que estén haciendo es otra cosa. Algo. Más rápido. El intestino de Ken se retorció. Ningún imperio lo había hecho en tecnología más allá de la red FTL de la Federación Terrana. Ni siquiera los Sarafi, que habían gobernado las estrellas durante milenios, algo más rápido que FTL. Dios, nos ayude, Cuervo. Se paró a su lado mirando la pantalla con una calma inquietante. Esto es todo. Caín apretó la mandíbula. ¿Sabías que esto venía, Cuervo? No lo negó. Que teníamos las sospechas de Caín. Cambiaron bruscamente. Y tú pensaste que no debíamos haberlo hecho. Cuervo, informado, encontró su resplandor con ojos ilegibles. ¿Hubiera cambiado? Cualquier cosa que los puños de se apretaran. Quería golpearlo. Quería agarrar al Cuervo por el garganta y exigir por qué había mantenido este secreto, por qué les había hecho creer que la humanidad era el depredador supremo de la estrella cuando, todo el tiempo, algo más había estado al acecho, pero no había tiempo para que ahora. Se volvió a la pantalla hueca. «Consígueme una visual». El técnico del sensor dudó. «Señor, estamos recibiendo algo extraño, interferencia». El estómago de Kun retorcido. «Define extraño que la tecnología se trague. No es bloqueándonos. Nos está mostrando algo». Que la pantalla principal parpadeó. Y entonces apareció una transmisión, no palabras, no un mensaje, un recuerdo proyectada con misteriosa claridad cristalina. Una galaxia en ruinas. Estrellas, planetas quemados se abrieron como huevos, sectores enteros del espacio, destrozados por fuerzas, más allá. Comprensión. Una voz fría, distante, inhumana susurró a través del puente. «¿Eres joven?» La tripulación se estremeció. Algunos agarrado sus cabezas, como si algo estuviera presionando sus cráneos. Caín apretó los dientes mientras forzaba. «El mismo para escucharte. Eres imprudente». La imagen cambió. La humanidad, flotas, la guerra contra los Darth, la quema de su mundo natal, la muerte, el silencio. «Has probado tu fuerza, has probado tu ira». Otro parpadea. Una imagen de la tierra, de cada colonia humana. Millones, miles de millones de vidas. «Ahora demostrarás tu valía». La pantalla se volvió negra. La respiración de Caín era pesado. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Nunca había sentido miedo como este antes de que el oficial de comunicaciones mirara pálido.com. «Oh Señor de la muerte, ¿están aquí?» Caín se volvió lentamente hacia la ventana gráfica y luego vio. Los barcos eran masivos, monolítico, imposible. Ellos se movieron sin propulsión, sin motores, sin nada de lo que debería haberles permitido existir. Y sin embargo, estaban allí cientos, no miles. Una flota que hizo, incluso ellos purificadores, parecen juguetes. Caín dio un paso lento hacia adelante. Su voz era un susurro. «Dios mío». Y luego el más grande de los barcos, fácilmente del tamaño de un planeta, comenzó a abrirse, no como una escotilla, no como una bahía, como una boca, un vacío hambriento sin fin. Y Caín se dio cuenta en ese momento lo que el mensaje había significado. No era guerra, era juicio que los arquitectos tenían. Y la verdadera prueba de la humanidad. Acababa de comenzar el silencio antes de que comenzara la tormenta. Lo peor que pudo sentir Caín fue presionar contra su cráneo un silencio que no era realmente silencio, como si algo estaba mirando, esperando, juzgando. Cada aliento que tomaba sentía más pesado, como el aire mismo había sido pesado
por la presencia de estas cosas. El arquitectos, eso era lo que Crow les había llamado, un nombre hablado en susurros silenciosos, en los corredores más profundos de las redes de inteligencia. Un nombre que nunca había sido registrado, nunca fue reconocido, porque reconocerlo significaba aceptar una terrible verdad de la que la humanidad no estaba al tanto. La parte superior de la cadena alimentaria, que había fuerzas más allá de los imperios, en más allá de los dioses, y ahora esas fuerzas tenían. Cuando Caín volvió bruscamente a su condición de oficial táctico en la flota, el hombre era pálido, pero mantuvo la compostura. Dreadnoughts sosteniendo escuadrón de escolta de formación, esperando. «Estamos listos para el combate, Sir». Kane exhaló que era una mentira, y ambos sabían nada podría estar listo para el combate de lo que se avecinaba. Ante ellos todos los barcos levantan escudos. No disparan, a menos que se les dispare con un silencioso movimiento de cabeza del oficial. La orden onduló a través de la flota. Miles de buques de guerra, los más grandes fuerza que la humanidad había reunido, alguna vez mantuvo su posición en contra de algo incognoscible. La flota del arquitecto colgó en el vacío, completamente silenciosa. Sus barcos habían sin luces, sin escape, sin estructura identificable. Eran formas en la oscuridad, como si fueran había sido tallado en el vacío mismo. Y luego, un mensaje no sonaba, no transmisión, algo más profundo, algo que se deslizó en sus mentes, como un susurro en un sueño, que uno responderá. Caín sintió. Las palabras, más que ellos, se enrollaron a través de sus pensamientos. Su significado absoluto. Lin se puso rígido a su lado. Ellos quería un enviado. Caín exhaló lentamente. Sabía que este momento se avecinaba, en el momento en que lo ve, y apuntó. Esos barcos. Los arquitectos no estaban aquí para la guerra. Todavía no estaban aquí para hablar, y si se pronunciaran las palabras equivocadas, si se diera el paso equivocado, esto terminaría antes de que comenzara. Caín ajustó su uniforme, enderezó su postura y tomó un profundo parche de aliento para mí a través del puente. La tripulación no dudó en nadie, quería ser él quien lo hiciera. Pero después de unos tensos segundos, el oficial de comunicaciones tragó saliva y activó el transmisión en el momento en que se estableció la conexión. El mundo se desvaneció. Caín ya no estaba en el puente del juez, estaba en otro lugar, flotando suspendido, una extensión interminable de cambios, colores, luz y oscuridad, entrelazándose en una danza cósmica imposible. Y en la distancia, hasta ahora AMP posiblemente cerca, se alzaban formas imponentes observando en silencio a los arquitectos. Kane sintió que su presencia lo envolvía, y sus voces se deslizaban hacia el punto, ese mente rozando sus pensamientos como dedos antiguos. Has sido pesado, medido, probado, has quemado, has sacrificado, has tomado las estrellas, y las has reclamado como tuya. Las visiones llegaron en un diluvio, la guerra contra él, Zard, la purga del nuevo Avalon, las cenizas de civilizaciones dejadas a la estela de la humanidad. Caín apretó los puños, su mente gritó, pero su cuerpo, si es que tenía uno, en este lugar permaneció todavía. ¿Entiendes lo que eres, Caín? Forzado él mismo para respirar. Y luego lentamente habló. ¿Estamos sobrevivientes? Los arquitectos cambiaron, no en movimiento, no, en forma algo más profundo, y luego sobreviven las visiones. Terminó. Caín cerró de golpe de vuelta a su propio cuerpo en el puente, jadeando sudor, corriendo por su rostro. La tripulación gritaba frenéticamente. La flota del arquitecto se movía, pero no avanzar, lentamente en silencio, como si se retirara hacia el vacío del que habían salido. La tripulación permaneció congelada, observando cómo los buques de guerra imposibles van pescando uno a uno. Caín soltó un estremecimiento. Respiramos. Vivimos por ahora, pero en lo profundo de sus entrañas sabía que esto era el final, que los arquitectos habían venido a no destruir,
sino a ver, para juzgar y un día volverían, y cuando lo hicieran la humanidad se enfrentaría a una final prueba, una prueba que decidiría si gobernaban las estrellas o desaparecían en la oscuridad, como todos los demás. Antes que ellos la guerra había terminado, pero el juego acababa de comenzar.